Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí esta tarde. Hoy abordamos un tema de una profunda importancia a nivel político y social, donde la memoria histórica ocupa el lugar que le corresponde. Hablar sobre la misma y dar visibilidad a una cuestión de suma prioridad, ya que se trata de una asignatura pendiente y que debe de estar presente en el papel de los gobiernos, proyectos de carácter autonómicos y académicos, así como en la iniciativa ciudadana, pues se trata de un derecho y un deber de la ciudadanía civil. También esta tarde los ponentes abordarán el tema de la guerra civil y las políticas de exterminio en los campos de concentración nazi. Al hablar de guerra civil, si lo hacemos con el uso apropiado de la palabra, debemos hablar de golpe de Estado, de políticas de aniquilación, genocidio y masacre. Por ello, en este hilo he de decir que la importancia de la memoria histórica radica en que ésta juega un papel determinante para la reconciliación de la sociedad. Recordemos que en España aún existen muchas víctimas. Y por ello, la memoria histórica debe de ser el vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces que quedaron en las cunetas y la reconciliación sostenible de los territorios. En este hilo me resulta interesante resaltar y recordar que en un reconocido monumento ubicado en la capital cordobesa se encuentra inscrito el nombre de un vecino de Fernán Núñez y de Montemayor, víctima de los campos de concentración de Mauthausen. Y para aquellos que, aun formando parte del mundo de la cultura, la historia o la política, reniegan de la importancia de dar visibilidad a las víctimas y al hecho de que éstas formen parte de nuestra identidad cultural, solamente puedo decirles que en el conocimiento de nuestra historia se encuentra la mejor herramienta social para no volver a caer en los errores del pasado. Y, por supuesto, tengamos todas y todos muy presente el importante auge que, por desgracia, las políticas fascistas tienen a día de hoy en nuestra sociedad y estando muy presentes en nuestro país y en el panorama político europeo. Un claro ejemplo de todo ello es el actual conflicto bélico que está afectando a Ucrania, donde millones de víctimas están pagando las consecuencias de un desaprensivo que su único objetivo es hacerse con el poder y el control económico a costa de la vida de cientos de personas. Para hablarnos de todas estas cuestiones se encuentran aquí hoy dos almerienses de renombre, Francisco Jesús Martín Milán y Pepe Sedano Moreno. Pepe Sedano Moreno terminó sus estudios de magisterio en el año 1977. Ha sido funcionario del Ayuntamiento de Nerja desde 1981 hasta febrero de 2019. Miembro fundador desde 1967 del Centro Virgitano de Estudios Históricos. De Pepe podemos decir que se trata de uno de los pioneros en las investigaciones de las deportaciones. Persona comprometida con la memoria histórica. Ha impartido cientos de conferencias y cuenta con una innumerable lista de libros y publicaciones. También nos acompaña Francisco Jesús Martín Milán, licenciado en Historia por la Universidad de Almería, prologuista de novela histórica, profesor de Historia en el IES de Aguadulce de Roquetas de Mar, tras un largo recorrido por todo el territorio andaluz. Ha trabajado las líneas de investigación encaminadas a la didáctica sobre la guerra civil para el alumnado de secundaria, historia municipal de la Segunda República y la guerra civil o el análisis de la represión franquista. Cuenta con un importante número de aportaciones a congresos, así como investigaciones en doctorado y TFM. Al igual que su compañero, también tiene en su trayectoria una lista interminable de publicaciones. Por mi parte, nada más, agradecer a todas y a todos vuestra presencia y, como no, a Pepe y a Francisco, por haber pensado en nuestro pueblo Fernán Núñez para ofrecer sus conocimientos históricos y llevar a cabo esta magnífica conferencia que vamos a poder disfrutar a continuación. Así que, sin extenderme mucho más, os pido un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias.
tardes a todas y a todos, alcaldes, concejales y todos los asistentes a este acto de memoria, que para Pepe y para mí es muy importante después de los 2 años que llevamos desde la pandemia que nos cambió el mundo. Como yo le decía esta mañana, antes de salir de allí, volvemos a volar. Llevamos muchos años viajando a lo largo y ancho de la piel de toro, llevando nuestras investigaciones, nuestras publicaciones, el fruto de nuestras investigaciones a la sociedad, a España en general. Hemos viajado por lo ancho y largo de este país y llevábamos tiempo que no lo hacíamos, y hoy lo que nos ofrece el Ayuntamiento de Fernández Núñez es una posibilidad de volver a hacerlo. Por lo tanto, yo sé que Pepe está de acuerdo conmigo. Agradecemos enormemente la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros para hacer esta conferencia conjunta, que ya no es la primera vez que la hemos hecho ya en varias ocasiones. Y es verdad que siempre Pepe me acompañaba cuando yo presentaba un libro y viceversa, o yo lo acompañaba a él, pero últimamente pues es verdad que estamos haciendo este tándem en el que yo pues intento hablar un poquito de las investigaciones que yo he llevado a cabo y mi experiencia didáctica llevando la memoria a la aula en los últimos 10 años, y Pepe complementa muy bien porque yo termino en el 39, cuando los exiliados salen de España, y ahí es donde empieza su trabajo riguroso como pionero en la investigación andaluza de la exportación a los campos nazis. A mí me toca hablar de la Guerra de España. La Guerra de España, y la tengo que sintetizar en alrededor de unos 30 minutos, quizá un poco menos, porque Pepe también tiene otros 30 minutos importantes, y nos gustaría que al final pues fuesen ustedes los protagonistas para poder tener un turno de debate, de preguntas o de curiosidades, y que nosotros en la medida de nuestras posibilidades podamos contestarlas y sobre todo retroalimentarnos, enriquecernos. No venimos nosotros a sentar cátedra de la guerra o de nuestras investigaciones, siempre aprendemos de la gente allá por donde vamos, y Fernández Núñez también es otro lugar clave para ello. Para comenzar a hablar de la Guerra de España, como bien decía en la entrada el teniente alcalde, fue un golpe de Estado, fue un golpe militar que estaba orquestado ya desde el inicio de la proclamación de la Segunda República, que como todos sabéis pues ocurre el 14 de abril de 1931. Desde el año 32 los monárquicos están conspirando para derrocar a la República. Esto lo constata Ángel Viña en su publicación ¿Quién quiso la guerra civil? Pero nos metamos de lleno en la Guerra de España. Yo tengo que tirar de la obra de un gran maestro, artífice, investigador, para mí un ejemplo como conocedor y de los grandes investigadores, que es Julián Casanova, con su obra España partida en dos. La sublevación parte a España en dos, a España y a Andalucía. En Andalucía ocurre lo mismo que en España. Se queda la zona occidental del lado de los sublevados, no nacionales, porque los nacionales fueron autoproclamados nacionales, ellos como nacionales, como se autoproclamaron los nacionales para desacreditar a la República, que era tan nacional como ellos. Por eso yo digo autoproclamados nacionales. Bueno, pues ese golpe de Estado del que nos hablaba en la entradilla el primer teniente alcalde, Juanma, al cual agradecemos mucho sus palabras, fragmenta España en dos mitades. Y esas dos mitades, que son el fruto de esa sublevación fracasada, y digo fracasada porque las principales capitales del país, como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, seguían leales al Estado constituido en las elecciones del 16 y del 23 de febrero, en las cuales ganó el Frente Popular. Bueno, pues lo que hacen los sublevados es sustituir la política por la arma. Franco todavía estaba vacilando si se sumaba a la sublevación, a la conspiración, que en un principio, desde 1932, lo habían orquestado los monárquicos, que querían derrocar a la República. Ya habían pactado que la Italia de Mussolini enviase aviación para derrocar a la República, a ese régimen que estaba ilusionando a las clases sociales más desfavorecidas. Estaban intentándose pues romper cientos de años de desigualdades sociales, porque la Guerra de España fue un conflicto múltiple, fue un conflicto social, fue un conflicto por la ideología religiosa, clericalismo contra anticlericalismo, fue un conflicto por la idea de nación, de cómo se iba a organizar el Estado en contraposición a cómo se estaba organizando con las reformas de la República en el bienio de Azaña. Fue además un conflicto internacional,
porque en el mundo de la época no había casi 300 países como hay ahora. Existían alrededor de unos 60 o 65 países. Era un mundo distinto, un mundo de imperios coloniales. Todos los países, casi todos los países de África o de Asia eran colonias de las metrópolis correspondientes. Pues digo que es un conflicto internacional porque aparte de la ayuda, que fue, digamos, fundamental y decisiva, como bien señalaba Paul Preston cuando tuve la oportunidad de entrevistarle en mi programa Guerra de España en el año 2017, decía: Frank, la guerra de España la tenía la República perdida en los primeros 20 días, en el momento que el pacto de acero, el eje Berlín-Roma, se posicionó a favor de los rebeldes, de los sublevados, de los subversivos, de todo lo que queramos, de los golpistas, pero no de los nacionales. Bien, pues en el otro lado, la Rusia de Stalin, la Unión Soviética, va a ayudar a la República, va a vender armas, pero las va a cobrar, ojo, más adelante os voy a dar algunos detalles que son cuanto menos llamativos. También hay que decir que de esos 60 o 65 países de la época vinieron a la tierra de España, por eso se cataloga como la última guerra idealista, pues brigadistas internacionales, alrededor de unos 45 o 50.000 brigadistas internacionales vinieron a luchar, a defender la República, a luchar, a morir por una idea, por la libertad, contra el fascismo, y representaron nada más y nada menos que alrededor de 53 países, prácticamente el 85% de las nacionalidades distintas que existían en la época, en el año 36, 37, 38, 39, representaron la defensa de la libertad, esa que perdió en el año 39. Bien, ¿qué podríamos decir de la Guerra de España? Mis experiencias didácticas me han llevado en los últimos 10 años a organizar una jornada educativa que este año, ahora el día 22 de abril, celebraremos en Roquetas de Mar el 10º encuentro de testimonio. Mis alumnos me han llevado en volanda a este mundo. Yo, como siempre digo, vivo a caballo entre el 36 y la actualidad, porque son una década en la que más de 800 escolares han conocido la memoria a través de sus abuelos, a través de sus vecinos, a través de nonagenarios que estaban en residencia esperando que alguien les preguntara por su historia, y se han descubierto o se han documentado con más de 300 o 400 testimonios supervivientes. Entonces la mayoría, muchos ya han muerto, cada vez quedan menos, pero es verdad que esas historias de vida que son importantes y que no negamos ninguna historia, sean de una ideología, sean de otra, todas han tenido cabida en esa jornada educativa. Pues a mí, como historiador, me han hecho introducirme a través de las vidas cotidianas para conocer más aspectos de esa guerra de España que ya está tan documentada, las grandes batallas, los grandes generales, pero hay acontecimientos que los testimonios orales bien contrastados documentalmente con otras fuentes, pues nos han llevado a conocer muchos más aspectos que sufrió las personas de a pie, los de abajo, las personas sin historia. Fruto de ello son algunas de las publicaciones que hoy traemos por aquí mi amigo Pepe Sedano y yo. Yo, el de la Guerra de España, y Pepe Sedano hace lo mismo, esa intrahistoria, a esas personas que estaban olvidadas metódicamente durante años, investigando y documentando y cuadrando toda esa historia, hasta que llegamos a salvar del olvido a esas personas que formaron parte de la historia, y ese es el trabajo de nosotros los investigadores. Yo quiero destacar aquí también la asistencia de un amigo que ya ha dejado de ser virtual, Manuel, que viene de la Rambla y que es otra persona, como antes le comentaba a Alfonso. Alfonso es el gran artífice de que hoy estamos aquí, sin menospreciar ni menoscabar al ayuntamiento y a los concejales y al alcalde, por supuesto, pero Alfonso y yo teníamos una amistad también virtual, Manuel, como tú y yo y Pepe, y hoy ha dejado de ser virtual. Alfonso Castellanos quería que viniésemos aquí hace ya muchos años, y él estaba fuera. Bueno, poco a poco lo fue comentando, se fue refrescando la cosa, y destaco hoy también, agradeciendo que lo has conseguido, amigo, lo has conseguido con una gente maravillosa y con un ayuntamiento que ha apostado por nosotros, y lo agradecemos, y te lo agradecemos aquí públicamente. Y aquí destaco entre los asistentes la figura de Manuel, que es un investigador en la sombra, es una persona concienciada con ayudar a las personas que quieren saber de sus familiares. Lleva haciéndolo en la sombra, sin hacer ruido, durante muchos años. Siempre que se le busca, siempre se le encuentra. Muchas gracias por estar aquí, amigo Manuel.
Continuamos con nuestras palabras de la guerra de España. Bueno, como todos sabéis, el primer puente de la historia, puente aéreo, trajo a los regulares del RIF, a los mercenarios, al servicio de Franco, al servicio de las tropas sublevadas, rápidamente a la península. Fueron, digamos, en esa guerra de columnas, que es característica de los primeros meses de la guerra, pues fueron tomando casi sin tener ningún problema la Baja Andalucía, Cádiz, Algeciras, Huelva. Ahí comenzó una feroz represión. Es verdad que hubo represión en las dos zonas, en las dos retaguardias. ¿Cómo? Yo le explico a mis alumnos todos los años. Esta misma mañana estaba dando una clase en segundo bachillerato de la guerra civil, porque estamos en abril y nos toca eso en el temario, de la guerra civil. Y les decía, quiero que sepáis que la guerra civil española fue una de las pocas guerras que ha tenido más víctimas en las retaguardias que en las trincheras. Más víctimas en las retaguardias, fuera de los campos de batalla, que en las trincheras. Eso ocurre porque hay represión, porque hay violencia, porque hay sustitución de la política por las armas. Pero ojo, hay que diferenciar. Primero en cifras, 50.000, y no se va a justificar ninguna de las muertes, todas tienen mi mayor respeto, porque es una muerte, es un asesinato. 50.000 en la España republicana, en los tiempos desde julio a diciembre del 36, cuando les pilla por sorpresa a la zona republicana una sublevación militar. ¿Cómo se reacciona ante eso? Se reacciona con más violencia. A la violencia no se le puede combatir con violencia. A un niño que está violento no le puedes combatir con violencia, está haciendo crecer la violencia. Bueno, fue una repulsa. Eso se paró. Los comités revolucionarios que cometieron esos desmanes en la España republicana lo hicieron como una contraofensiva a lo que les estaba ocurriendo. Pero la diferencia, en cifras, la represión franquista fue 3 veces más. Fueron 150.000 personas represaliadas, 150.000 personas víctimas que tienen nombre y apellido y familiares, y que muchos están tirados en cunetas o desaparecidos, hasta el punto que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos de guerra, después de Birmania, en el año 2022. Y es una vergüenza que en nuestro país es una pena y es algo inhumano que tantas personas todavía no saben dónde están sus familiares. Y eso lo tenemos ahí, todavía en nuestro momento presente. Bien, también es distinta esa represión de la retaguardia, porque la represión franquista ya estaba orquestada, estaba ya organizada y planificada, como los bombardeos. El objeto de mi tesis es los bombardeos aéreos y marítimos en Andalucía durante la Guerra de España. Mi director de tesis me decía, haz los bombardeos de la aviación franquista. Digo, no, voy a hacer los bombardeos de las dos zonas. No solo, siempre mucho se habla del bombardeo de Cabra, cuando hablan las personas que son más proclives a defender, a justificar el golpe militar. Como hoy, por ejemplo, un alumno que yo tengo dice que es de Falange Española con 17 años. Bueno, yo respeto, estamos en una libertad, estamos en una democracia, pero quiero que sepas que no solamente existió un bombardeo republicano en Cabra, también los republicanos bombardearon Sevilla, Oviedo, Valladolid y muchas plazas más. Pero ojo, que la guerra no la provocaron los republicanos. Los republicanos se tuvieron que adaptar a un ataque subversivo que ya estaba organizado y que se estaba cociendo desde 1932, no como consecuencia de que el Frente Popular ganó en el 36 en febrero, ojo, ya venía de largo. Y lo único que ocurrió fue que se fue acrecentando con la victoria de las elecciones del Frente Popular, de toda la coalición de la izquierda. Pero les puedo poner un ejemplo. El día de agosto del 32, José Sanjurjo pretendió derrocar a la República, la famosa Sanjurjada que no triunfó. Bueno, pues fue condenado a cadena perpetua, pero cuando llegó el gobierno de derecha al poder, Alejandro Lerroux, el Partido Radical con la ceda de Gil Robles, conmutaron esa cadena perpetua por el destierro. Y José Sanjurjo no se fue muy lejos, se fue a Portugal. Y ya desde Lisboa, desde Estoril, estaba ya orquestando lo que iba a venir. Llega esa sublevación y llegan esos movimientos de repulsa. Y esos comités sustituyen al poder de la República en los pueblos y en todas las demarcaciones. Pero ojo, el Ministerio de la República comienza a eliminar a esos comités y a partir de diciembre, enero se crea el pequeño milagro que cita Paul Preston, el famoso Ejército Popular de la República. Las milicias van a quedar integradas
en la República, y hay que decir que en una partida de ajedrez el objetivo ¿cuál es? Matar al rey, ¿verdad? El jaque mate. Pues el rey en este caso era Madrid, la capital de España, y tuvo varios jaques. Al principio por la parte de arriba, por el norte, en la Sierra de Guadarrama, las milicias del 5º Regimiento van a defender de una forma desorganizada, pero van a defender con su vida que no puedan pasar los sublevados a Madrid. Luego lo van a intentar en la batalla de Jarama, en febrero del 37, que coincide además con un acontecimiento histórico, como todos conoceréis, que es la famosa, y yo digo mal llamada desbandada, la huida de la carretera de la muerte de más de 150.000 personas hasta Almería, que allí conocemos mucho porque hay todavía muchos vestigios de lo que allí ocurrió, muchos testimonios orales, y hay muchos movimientos en defensa de la memoria de la desbandada. Bueno, la batalla del Jarama es el primer cuerpo a cuerpo de la contienda. Ahí los brigadistas internacionales entran en acción. La famosa 24 Brigada Mixta, que también han documentado nuestros amigos jienenses, Antonio Santos, Miguel Ángel Valdivia, creo que se me olvida alguno, Pepe, porque son 3 autores. Bueno, Gabriel. Gabriel. Muchos andaluces fueron voluntarios a la defensa de Madrid. Yo he constatado que más de 100.000 personas fueron voluntarias a la defensa de Madrid. El famoso lema de Pasionaria, que lo había acuñado de un general francés en la Primera Guerra Mundial, el no pasarán, Madrid será la tumba del fascismo. Ese no pasarán no es originario de Dolores Ibarruri, lo acuña de un general francés en la Primera Guerra Mundial, pero se hace como un lema, como un énfasis a la resistencia. Pues Madrid sigue sin caer. Madrid tiene la capital de Valencia, es la única zona que la comunica con la zona republicana. Ya saben ustedes que la zona de Levante ha quedado del lado de la República y que rápidamente el avance hacia la tierra extremeña de Badajoz, el 15 de agosto del 36, con las famosas matanzas de Badajoz en la Plaza de Toros, hacen que se unan los soldados, o sea, en los ejércitos de Franco con los de Mola del norte. Con lo cual la parte occidental de la península queda del lado de los sublevados, la parte oriental queda del lado de la República, con la Sangreda del norte que sigue resistiendo a favor de la República. Cuando los italianos entran en liza en la batalla de Guadalajara en marzo del 37, un mes después del Jarama, pues tienen una derrota estrepitosa. Las tropas de la 46 División Republicana de Valentín González el Campesino paran a los italianos en Guadalajara, que querían lanzar un avance subversivo sobre la capital, una tercera intentona. Es el tercer jaque, pero no es jaque mate. Bueno, pues Mussolini entra en cólera, cambia a todos los oficiales, a Mario Roata, al fin y al cabo, la primera intentona que han tenido los italianos, el cuerpo de tropas voluntarios italianos, que vienen 70.000 italianos a ayudar a Franco a ganar la guerra, es un desastre. La República se sigue rearmando. Zarpan, por ejemplo, el buque insignia de la Armada Española, que había sido flotado en el año 1920, el Juan Sebastián Elcano, parte del puerto de Valencia y del puerto de Barcelona con destino a Odessa, una ciudad que ahora nos sonará mucho más por lo que está ocurriendo. Bueno, pues van a traer armamento a la República, armamento anquilosado de la Gran Guerra, armamento que no tiene la misma calidad que el que está produciendo el Tercer Reich, que es una maquinaria industrial de guerra de primer nivel. La guerra se desequilibra por los bombardeos de la aviación sublevada. Los aviones son tecnológicamente más fuertes, más poderosos, más resistentes. La aviación republicana cuenta con los aviones que vienen de Rusia, los famosos Katyusha, pero son inferiores. Aún así el pueblo resiste. ¿Por qué yo puedo deciros que nosotros venimos de Almería y Almería, que no era un objetivo estratégico, fue bombardeada durante 60 ocasiones, 60 veces? Hemos constatado Eusebio Rodríguez Padilla y yo en el libro Almería bajo las bombas. Pero si hablamos de Málaga, la que en las arengas de Queipo de Llano, de Unión Radio Sevilla, decía: mujeres malagueñas, vaya a saber lo que son hombres de verdad cuando llegamos a Málaga y no esos milicianos maricones. Así arengaba desde Unión Radio Sevilla el llamado virrey, entre comillas, de Andalucía. Bueno, pues a Málaga la Roja, como le llamaban los facciosos, la bombardearon 180 veces. El primer bombardeo aéreo que hubo en Málaga fue para
para desestabilizar los depósitos de la Kansas y de la Georgia hoy, y ocurrió el 22 de agosto del 36. Desde ese día hasta el 8 de febrero van 6 meses, 180 días hasta que conquistan Málaga. Ni un solo día el cielo malagueño se libró de los pájaros negros, de la aviación franquista que venía del aeropuerto de Tablada y que eran bombardeos indiscriminados. Eran bombardeos que mataban a la población civil, eran bombardeos que rompían el desarraigo, eran bombardeos que atentaban contra la población civil inocente, que no tenía nada que ver en esta guerra. Es verdad que luego había saca en Jaén, el famoso bombardeo del 1 de abril del 37, que se había adelantado 25-26 días al de Guernica, que era el 26 de abril del 37, pues generó 150, 160 muertos, víctimas mortales. ¿Qué ocurrió luego en Jaén? Sacaron de las cárceles, de la cárcel de Jaén, a tantos presos derechistas que estaban encarcelados como víctimas, habían caído y fueron fusilados en el cementerio de San Eufrasio y en el cementerio de Mancha Real. Esto ocurría también en Bilbao, fue un fenómeno que ocurrió en muchos sitios. Es que muchos dicen, es que los dos fueron malos, hubo tragedia, hubo horror, hubo violencia, pero hay que explicar por qué vienen esas tragedias. Una tragedia viene orquestada y planificada, y la otra es como venganza a lo que le han hecho. Si no existe la primera, quizás no hubiese existido la segunda. Hay que determinar y saber un poco diferenciar esas cosas. Sigue la guerra, comienza la conquista del norte, de este a oeste y de sur a norte. En Belchite, el 24 de agosto de 1937, la Unidad Republicana lanzan una operación para intentar aliviar la presión a la que estaba sometido el cinturón de hierro de Bilbao. Bueno, Belchite cambió de bando, cambió de dueño durante 4 veces mínimo por cada bando. Cada bando tuvo 4 veces Belchite, la perdían, la ganaban, la perdían. El caso es que finalmente Franco desiste de la capital de España, toma el norte, coge la industria, coge la siderurgia y sigue la conquista. Ahora, ¿qué hace la República? Pues lanza un movimiento por sorpresa en la plaza de Teruel. Va a ser Teruel la primera capital de España y la única que toma el Ejército Popular de la República el 8 de enero de 1938. Deponen al comandante de la plaza, Rey de Arcourt. Pero ahí, antes de llegar a ese 8 de agosto de enero del 38, quiero decirles lo que Pepe y yo vimos con nuestros ojos a los pozos de Caudí. ¿Recuerdas, Pepe? Allí hay un pozo donde hay 1.005 víctimas mortales de Teruel. Están arrojadas a ese pozo, vivas, muertas, como fueran. Los familiares, cuando es el Día de los Santos, le echan flores. Sacaron unas cuantas en los años después de la posguerra y se las llevaron a Cuelgamuros, donde estaba enterrado Franco. El caso es que desde el inicio de la contienda, Teruel había quedado como una plaza sublevada. Y la represión franquista no fue solo desde el 39 hasta el 45. En Teruel, en ese pozo, ya había 1.005 personas represaliadas, porque habían sido significados con partidos políticos de izquierda, como les pareciese, hombres, mujeres, ancianos, todo. Y allí siguen, y le siguen tirando flores los familiares todavía, tristemente, después de más de 80 años. Para que veamos que la represión franquista no fue solo al final de la guerra, sino que fue desde el inicio de la guerra. Ya había una represión feroz. Los primeros que contaron la guerra de España al mundo fueron los corresponsales de guerra. Mario Neves, que era un periodista portugués, se encontraba en la Badajoz del 15 de agosto del 36 y fue el primero que sacó todas las atrocidades que estaba cometiendo el franquismo, Castejón y el teniente coronel Juan Yagüe Blanco en la plaza de toros de Badajoz. Bueno, pues cuando comienzan a importarse los asuntos de la tierra de España fuera de nuestras fronteras, vienen más corresponsales de guerra, viene Matthews, viene Ernest Hemingway, vienen los famosos fotoperiodistas, Robert Capa, Gerda Talo, se hacen eco de los asuntos que están ocurriendo en el suelo español, más allá de nuestras fronteras. Es verdad que el desvío de las columnas de regulares en su marcha hacia Madrid para liberar, entre comillas digo lo de liberar, el Alcázar de Toledo, donde está el coronel Moscardó,
pues suponía una baza propagandística para los sublevados. La guerra, la propaganda fue un elemento importante para la guerra. Si ven ustedes todos los días los telediarios, pues estarán viendo cómo la propaganda de guerra, tanto de Ucrania como de Rusia, también ellos intentan jugar sus bazas. ¿Para qué? Para minar la moral del adversario. Esa fue la excusa por la que Almería fue bombardeada en 60 ocasiones por mar y por aire. Incluso el 31 de mayo de 1937, 5 barcos alemanes cruzaron el Cabo de Gata y mandaron más de 200 proyectiles sobre la población a las 7 de la mañana de forma indiscriminada. Solo 31 víctimas mortales y 160 heridos. ¿Por qué no hubo más víctimas mortales de esos barcos alemanes en Almería? Porque el 6 de enero de 1937 llegó en nuestra provincia la noche más triste. La noche de Reyes fue el primer bombardeo a las 3 de la mañana, donde murieron 3 niñas. La noche de Reyes en Almería fue la noche más triste. Desde aquella noche, las personas que tenían familia no querían dormir por el miedo a los bombardeos y hacer lo siguiente. Se iban en una procesión que se conoció como la procesión de las almas hacia la localidad de Huercas de Almería, 15 kilómetros andando todos los atardeceres, y las casas estaban vacías. A la hora que bombardearon los nazis, las casas estaban vacías. Por eso no hubo muchas más víctimas, pero los asesinatos fueron dantescos. Desde un pastor que venía con sus cabrillas para intentar vender la leche, pues fue fruto de la metralla con 13 añillos y se quedó tirado en la carretera. Las cabras se perdieron por ahí. Un guardia de asalto que estaba en la plaza del Ayuntamiento de Almería, un proyectil le dio en el cuello, le arrancó la cabeza y siguió andando sin cabeza durante algunos metros hasta que se cayó. Esas son las víctimas del fascismo, las víctimas almerienses, pero no solamente hubo víctimas del fascismo en Almería, sino en toda España. Hay que decir también, si seguimos avanzando en la guerra, después de Teruel, Franco, después de esa experiencia que les dio los ascensos por méritos de guerra en África, en la guerra del Rif, no iban a claudicar a la conquista de Teruel. Rápidamente rodearon la plaza de Teruel y revirtieron la situación. En Teruel ondeaba la bandera de los facciosos en febrero del 38. Vicente Rojo, que era el alto estado de la mayor de la República, pretendió a ese cerco que le estaban haciendo las tropas sublevadas a Teruel hacerle otro cerco por fuera, pero le faltaban unidades militares. La plaza de Teruel cayó y siempre se ha conocido como el principio del fin para la República. Quedaba la madre de todas las batallas de la guerra de España. Todos sabemos que es la batalla del Ebro. Yo algunas veces pongo algunas cosas del Ebro o de alguna otra batalla en el Facebook y es raro el día que no pongo una foto del Ebro, de alguno de los pontoneros o de soldados que estaban allí en artillería, y saltan cientos de comentarios. Manuel lo sabrá, que también ha sido de las redes. Saltan muchos comentarios diciendo: mi padre murió allí, mi tío falleció allí, no sabemos nada. Allí perdieron la vida cientos de miles de españoles y todavía no se sabe nada. Nadie supo nada. Yo he calculado estimativamente que alrededor de 150.000 de esas madres enlutadas que perdían a su hijo, que perdían a su hermano, que algunos de ustedes se familiarizarán con lo que les estoy diciendo, porque seguro que tendrán historias conocidas, si no en la familia, sino en conocidos de ustedes, pues se quedaron sin marido, sin hijos, sin hermanos, enlutadas toda la vida, olvidadas, tristes, con una familia desarraigada, y qué culpa tenían ellos para tener tanto sufrimiento, esas 150.000, cuando no fueron muchas más madres de la guerra de España y que han estado olvidadas por la historiografía. A ellos siempre hay que dedicarle ese homenaje, al sufrimiento colectivo que tuvo esa España. Y ojo, el concepto de la lealtad geográfica que decía Paul Preston, cuando España se fragmentó en dos, pues si estabas en la zona republicana y te movilizaban, que no ibas voluntario, tenías que ir, y si no te ibas, te fusilaban. Pero si estabas en la España sublevada, y desde ahí cientos de miles de españoles fueron a perder la vida luchando contra otros españoles. Yo elevo el concepto de guerra civil al concepto de guerra de España porque aquí se batieron la vida, el cobre, se lo dieron todo, personas casi del 85% de los países de la Tierra en la época. Es verdad que fue un campo de experimentación
para lo que luego venía, la Segunda Guerra Mundial. El exilio masivo ocurrió en Cataluña en febrero de 1939, cuando 500.000 españoles salieron huyendo. Es triste decirlo, y me gusta puntualizarlo. 500.000 españoles salieron huyendo de otros españoles, 500.000. La Guerra Civil Española tiene consecuencias brutales. Dicen que si la República dilapidó las reservas de oro del Banco de España, el franquismo hipotecó el desarrollo de nuestra nación y hasta 1959 no volvió al momento económico de 1936. Con lo cual, la guerra dejó consecuencias drásticas: el hambre, las cartillas de racionamiento, el exilio, la represión feroz, que la guerra terminó en el 39, que el 1 de abril del 39, que ahora ha hecho 83 años, pues se decretó ese último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales los últimos objetivos militares. Burgos, 1 de abril, año de la victoria, el generalísimo Franco. Ahí ya no eran necesarias más víctimas. Pues España era una cárcel en el año 39 y en el año 40, y la gente se moría de hambre. El poeta Miguel Hernández murió de tuberculosis en la cárcel de Orihuela, pero fueron muchos los que cogían las enfermedades por la malnutrición y por ser esclavos del franquismo, que no termina la historia en el 39. Yo estoy ahora trabajando un libro y es un soldado republicano que termina siendo un esclavo de Franco, y es un ejemplo de cómo una vida cotidiana te da información más allá de los libros publicados, de los libros de texto, de cómo una persona que vive feliz antes de esa sublevación golpista, traicionera y rebelde, y además donde las potencias fascistas habían roto esa pantomima de la historia conocida como el pacto de no intervención, desemboca en familias desarraigadas, en familias rotas para siempre, y en una represión feroz que señala a las familias de los republicanos. Esa es la mujer del rojo, y que lo hacen desfilar con las cabezas rapadas, y que una de las pocas fotografías que quedan, me parece que era de Montilla, de aquí de cerca, esas mujeres peladas, ultrajadas, que están obligadas a beber aceite de ricino para hacer el escarnio público. Uno de los testimonios que llegó a mí en estos encuentros que he estado hablando tanto de estos 10 años de experiencia, pues una mujer de Benamaurel, creo que es un pueblo de Granada, que le habían hecho eso, le habían pelado la cabeza al cero, le habían dado el aceite de ricino, pero para más Inri la desnudaron, y le hicieron pasar desnuda por todo el pueblo para señalarla. Pues me decía ese testimonio que me aportó esta historia, que esa mujer cuando se metió en su casa, ¿saben ustedes cuándo volvió a salir de la casa? El día que murió en un ataúd. De la vergüenza que tenía en la sociedad de la época, ya fue como una humillación de por vida, una condenación, condenarla al ostracismo. Y esa mujer salió de su casa cuando falleció, la sacaron en un ataúd. Son ejemplos de la sinrazón, del odio, de la violencia que generó este golpe de Estado de 1936. Y no terminó el horror ahí, porque en la frontera ocurrieron muchísimas cosas, los bombardeados hasta última hora. No, parece que no querían que se fueran tanto. Aniquilación, holocausto. El holocausto español es un libro por Preston, es debatible, pero hubo muchos ejemplos de exterminio. La carretera de la muerte. Les voy a decir un ejemplo. En la costa tropical de Granada, la caña de azúcar, pues cuando venían los aviones Saboya italianos del aeropuerto de Tablada, ellos no venían tirando bombas, venían ametrallando, rasando la carretera. Y entonces tiraban de una forma indiscriminada. Los niños se perdían de la familia. Luego después cuando pasaba el bombardeo, las madres, Juanico, Pepico, ¿dónde está? Desarraigos totales. Y rastreamos la prensa de Almería en el año 37, en febrero hasta abril, solo hay anuncios de familias que busco a fulanito de tal, este niño se ha perdido, el otro. Luego me llega un testimonio que no me dio permiso para decir de dónde venía la fuente, pero sí que su padre había sido un soldado de Franco y que fue de los que les tocó limpiar las cañas de azúcar de la costa tropical. ¿Saben lo que se encontraron en el año 40, 41? Cientos de miles de esqueletos de niños. Habían sido asesinados vilmente por la aviación legionaria italiana de Franco y por la aviación franquista. Ejemplos de la sinrazón. Nos debemos a que la memoria
pase a las nuevas generaciones. Creíamos que ya no iba a haber más guerras. El 24 de febrero todos nos sorprendimos cuando nos encontramos otra nueva versión de los acontecimientos que ocurrieron en tierra de España y en tierra de Europa en los años 30 y en los años 40. Muchas gracias y le doy mi palabra a Pepe Sedano, que va a continuar. Bueno, buenas noches. Lo que ha dicho Fran lo rectifico al 100% en cuanto al Ayuntamiento de Fernán Núñez, a su alcalde, a su concejal y sobre todo a nuestro común amigo Alfonso, que ha hecho lo posible y lo imposible porque esta noche estuviésemos aquí. Por lo que respecta a la asistencia, pues le agradecemos, como no se pueden imaginar, de que estemos aquí. Hemos dejado de ser amigos virtuales con nuestro amigo común Manuel de la Rambla, y no saben ustedes lo que tiene la Rambla, porque yo puedo saber algo de campos de concentración, pero Manuel sabe más, y todos le hemos tocado en su puerta en más de una ocasión, los que nos dedicamos más o menos al tema este, de modo que aprovechenlo porque no saben lo que tienen ahí tan cerca. Dicho esto, cojo a los refugiados, los que se están huyendo de la batalla del Ebro, una vez que termina y rompen el frente en el Levante, las tropas de Franco. Cataluña se queda embolsada y entonces la mayoría de ellos, de la población, tanto civil como militar, intentan de alguna manera poner a salvo sus vidas. Fran decía que alrededor de 500.000 personas, militares, civiles, niños y niñas, viejos, ancianos, enfermos, soldados mutilados, heridos, todos intentan de alguna manera poner su vida a salvo y lo hacen por donde les pillen mejor, o bien por carretera, por veredas, por cruzando los Pirineos por lo alto, con nieve, sin nieve, con viento, como sea. La cosa era poner la vida quitarla del peligro, porque no era ya por ellos mismos, sino incluso la artillería nacional, entre comillas la de nacional, y la aviación no paraban de hostigar a esas tropas y a esos civiles que intentaban de alguna manera poner su vida a salvo. Fran dice, como ha dicho, 500.000 personas, pero es que no ha tenido en cuenta de que durante toda la reconquista del norte de España, tanto de Asturias como Cantabria y el País Vasco, habían pasado 240.000 huyendo por la frontera de Irún también para ponerse a salvo. Pero es que cuando llegaron las tropas de Franco a Aragón, por los pasos fronterizos de Aragón pasaron también más de 100.000 personas. Francia había asumido no solamente ya a la población española, a los emigrantes económicos antes de la guerra que se habían ido a vivir a Francia y a trabajar, sino que había ido asumiendo todos esos soldados españoles y civiles que atravesaban la frontera para intentar sobrevivir. En el año 39, en el primer trimestre del 39, en principio los que Francia admitió era a personal civil, los militares no querían que entraran, y entonces eran los más castigados por la aviación y por la artillería. Pero claro, la presión internacional hizo que Francia admitiese también a los militares. Claro, una vez que pasan la mismísima frontera tenían que dejar el armamento allí y estar en Francia. A Francia, en principio, no pensaba que iba a tener que asumir a tanta cantidad de gente. Era una marabunta humana que le estaba entrando por todos lados y el gobierno estaba que no sabía dónde atender primeramente a toda esa marabunta que le entraba. De hecho, entraron más por la frontera de la Junquera y lo único que tenía Francia habilitado eran las playas que tenían allí más a mano. Entre ellas, pues, como todos sabemos, la famosa playa de Argelers-sur-Mer, que el campamento o el campo de concentración o de refugiados, como ellos le llamaban, aunque algunos fueron auténticos campos de concentración, eran 3 alambradas y la cuarta era el mar. Allí se lo tenían que hacer todo. Era el lavabo, era la letrina y era el habitáculo. Y allí soplaba tanto la tramontana que conocemos nosotros en Cataluña, ellos lo tenían en las landas, pero más fuerte todavía. Porque yo he pasado por allí y he visto lo que era el viento fuerte en esa región,
que incluso la arena misma de la playa te hacía sangre, y la arenilla que levantaba y te daba en la cara te hacía sangre. Ellos, los primeros que llegaron a Argelés, intentaron sobrevivir de alguna manera haciendo hoyos en la propia arena para dormir allí y esconderse del viento que por lo menos pasara por lo alto de las cabezas. Uno de mis protagonistas de mis libros, el que estuvo en Supervivientes en Dachau, fue allí primeramente, pero cuando vio el pampaneo que había, la primera semana hizo por la noche un agujero debajo de la alambrada y se escapó con la nocturnidad y la alevosía y se buscó la vida como pudo. Pues allí no había manera de vivir en Argelés. Pero no solamente fueron Argelés, fueron decenas y decenas de campos que se fueron levantando. Primeramente, más que deprisa, porque todo el dinero que el gobierno francés ponía encima de la mesa para ir acogiendo a esa gente, dándole techo y dándole de comer por lo menos un par de veces al día, desbordaba las previsiones cada día, porque ellos nunca pensaron que le iban a entrar tanta cantidad de gente. Bueno, poco a poco fueron levantando campos, como todos conocemos, en Gurs, en Bran, Ceffonds, Noé, Argelés, como hemos dicho, Saint-Cyprien. Bueno, cantidad, y conforme se iban completando los que había más al sur, fueron haciendo más al norte. Desde Bran, que estaban, desde Gurs, que estaba en el País Vasco Oriental, en el país francés, hasta Argelés, que estaba en el otro extremo, pues fueron cientos de campos los que se levantaron. Primeramente, como hemos dicho, de forma sin pensarlo, apenas había una techumbre, porque era el cielo raso en la mayoría de las ocasiones donde tenían que dormir, pero fueron poco a poco levantando sobre todo campamentos de madera, barracones de madera, que cuando soplaba el viento y sobre todo en el primer trimestre del 39, en pleno invierno, pues por entre las maderas también se colaba el frío, que era demasiado. Acudieron cantidad de partidos de izquierda y de organizaciones de izquierda que intentaron de alguna manera, pues porque había muchas familias que estaban en distintos campos y de alguna manera intentaron reorganizarlos en un mismo campo para que toda la familia estuviera junta. Es el caso, por ejemplo, de la familia Cortés García, de Pechina en Almería, que se habían ido a vivir al Prat de Llobregat en Barcelona a principios de los años 30 y huyeron como tantos a Francia. Ellos fueron a parar a Angoulême, que luego veremos más adelante que fue de ellos, de esa familia, pero en principio estaban en dos campos diferentes y consiguieron, a través de la Cruz Roja Internacional, juntar a toda la familia. El mayor de ellos había sido soldado con la República, estaba herido en Figueras y de hecho se fue herido, pasó a Francia en una pierna y consiguieron reagruparlo en Angoulême. Una vez que más o menos se estabilizó el tema de los refugiados, que cada día, como hemos dicho, el gobierno francés se que veía desbordado de tanta cantidad de dinero que tenía que invertir cada día, vio de alguna manera cómo aprovechar esos miles y miles de prisioneros, de refugiados que tenían su territorio y que estaban todo el día con los brazos cruzados sin hacer nada, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Entonces pidieron voluntarios para de alguna manera aprovechar esa mano de obra. ¿En qué pidieron voluntarios? Pues como veía lo que estaba haciendo Hitler en Alemania, que se había ido aprovechando y conquistando territorios, tanto en Checoslovaquia con los Sudetes, como en Austria, como luego invadió Polonia y luego le metió mano a los Países Bajos. Dice Francia, pues luego vienen en busca nuestra. De alguna manera quiso reforzar lo que ya había construido en el periodo de posguerra, que fue la línea Maginot, con a lo largo de toda la frontera entre Francia y Alemania. Pues vamos a reforzarla aún más todavía con esta mano de obra que tenemos. Pidió voluntarios, se apuntaron y hicieron lo que se llamó las compañías de trabajadores extranjeras, que luego terminó llamándose Compañías de Trabajadores Españolas, las CTE, que se formaron a 250 aproximadamente personas por compañía. La mayoría eran civiles con mando militar francés, pero hubo otras compañías de trabajadores que estaban militarizadas y de hecho estaban con uniforme francés. La mayoría fueron, como hemos dicho, a reforzar la línea Maginot. Otros, sin embargo, se alistaron en los batallones de marcha
De ahí nació en uno de esos batallones famosos la segunda división blindada de Leclerc, en los que había una compañía de españoles, que era la 9ª, que tanta fama adquirió cuando tomaron la liberación de París. Los primeros que desfilaron por París fueron los soldados españoles de la 9ª división, que iban con de la 9ª compañía, que iban con la segunda división del general Leclerc. Pero también otros se apuntaron en la legión extranjera. El caso, por ejemplo, de otro de mis libros, de superviviente en Dachau, o sea, deportado a Dachau y sobrevivió. Este se alistó en una de estas, en la legión, perdón, bajo la sombra de 4 banderas, se alistó en la legión extranjera y luego pues vio que no era lo suyo y se salió. Pero estuvo también en Argelia con la legión extranjera. Lo que más prevaleció fue los batallones de marcha, que esos sí eran militares, eran todos militarizados, y también la legión extranjera, claro. Pero la legión extranjera participó en menos acciones bélicas que los batallones de marcha, porque los batallones de marcha sí estuvieron en las principales batallas que el ejército francés participó. Incluso pues, fueron a liberar el nido del águila, donde estaba el Westergaden en Austria, donde tenía Hitler allí su refugio. Pues la 9ª estuvo allí también a liberarlo. Entonces, una vez que se habían hecho una cantidad de compañías de trabajadores extranjeros enormes, que se fueron miles y miles a defender la frontera con Francia, aparte de que he dicho que también tanto la Cruz Roja Internacional como partidos de izquierdas como el SERE y el JERE, incluso hasta los cuáqueros, ayudaron a todos esos españoles que estaban en esos campos de refugiados, entre comillas, que también otros historiadores le llaman campos de concentración. Ya estamos situados en la frontera con Alemania, allí la mayor parte de las compañías de trabajadores extranjeros están allí. Al tiempo también se está defendiendo los Países Bajos, las últimas coletadas, se forma la Bolsa de Dunkerque y será tanto Dunkerque como nos hemos dejado atrás a Angoulême, donde se ha juntado la familia Cortés García, pero Angoulême ha quedado o va a quedar en un sitio en lo que va a ser parte de la división de Francia, que va a quedar en manos alemanas. Pero ¿qué es lo que pasa? Francia, hay un periodo que llama el drôle de guerre, que está ni que sí ni que no, que nos invaden, que no nos invaden, y parecía que no, pero nunca pensó el Estado Mayor francés que las tropas alemanas iban a entrar por donde entraron. Ellos pensaban que la frontera donde han estado defendiendo y con las líneas Maginot y con lo que han reforzado con las compañías de trabajo extranjeras, pero no se han dado cuenta de que había un bosque que se llamaba y se llama Las Ardenas, donde era un bosque impenetrable, donde apenas podía cruzar una bicicleta entre árbol y árbol de la espesura que tenía ese bosque de las Ardenas. Sin embargo, el general Guderian, que tenía una unidad de tanques, él se encargó de echar abajo con sus tanques todos esos árboles, hizo un corredor y por allí entraron decenas y decenas de unidades militares y de divisiones que cogieron por detrás a todas las compañías de trabajadores extranjeros que estaban reforzando esa línea fronteriza que tenían con Alemania y la línea Maginot. Entonces eran prisioneros que tenían un mando militar, pero ellos eran civiles. El 90% de los trabajadores que cogen eran españoles, pero civiles, no eran militares. ¿Qué hacen con esto? Pues una vez que los cogen, lo que les llaman los frontlat, que eran campos de prisioneros en el frente, que luego se lo van a llevar a un stalag. Stalag es la forma de dos palabras, stat y lager, que es campo de prisioneros de guerra. Dependiendo de la graduación que tenían, así podía ser stalag, que eran de sus oficiales hacia soldados rasos, o flag, que eran los campos de oficiales. Sobre todo había stalag. Los stalag se repartieron por todo el territorio alemán, que estaba dividido en departamentos militares, los Wehrkreis que le llamaban, y dentro de cada Wehrkreis había, en principio, levantaron un stalag, que era para tener a prisioneros de guerra, pero cuando llegaba un número determinado de prisioneros, habrían otro. Entonces el stalag, dependiendo del
Berkreis, que era el distrito militar, podía ser, por ejemplo, el 5A, porque era el primero que habían levantado en el distrito militar número 5. Pero si le llegaban más prisioneros, habría en otro campo, que era el 5B, o el 5C o el 5D, con los números romanos para los distritos militares y las letras del alfabeto para los estalas que iban levantando. Así hasta 18 distritos militares, porque luego metieron también el 17 y el 18 que estaban en Austria. Todos los españoles pues pasaron por diferentes estalas, algunos uno nada más, otros varios, hasta que llegaron a un campo de concentración nazi, tal y como conocemos un campo de concentración, que ya llegaremos. Entonces, los españoles, una vez que los detienen, tenemos un problema. Ya han invadido a Francia los alemanes, han dividido el territorio francés, tenemos la ciudad de Angoulême, donde estaba la familia Cortés, que va a ser donde parte el primer convoy de civiles para un campo de concentración, pero civiles que eran familias completas, padres, madres, hijos, niños y niñas y algunos. Entonces, ese convoy, que algunos recordaréis si lo habéis visto en Documentos TV hace una pila de años, que se llamaba el convoy de los 927, es porque parten 927 personas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, incluso hasta heridos militares, y van para Mauthausen. Llegan al cuarto día a Mauthausen, paran el tren en la estación de Mauthausen en Austria, y las autoridades de las SS dicen que se bajen los varones mayores de 14 años, el resto que se quede dentro de los vagones. Se bajan los varones, incluso algunos hasta con 13 años y medio, pero aparentaban más edad y los bajaron allí, como es el caso de Félix Quesada, ¿verdad, Manuel? Tenía 13 años y medio, uno de Serón, de Almería. Y entonces el tren parte otra vez hacia el destino, o sea, hacia donde había partido, hacia Angoulême. Pero lo que antes había tardado 4 días en llegar, ahora va a tardar 18 días en llegar, porque hacen un recorrido más largo e incluso aparcando en vías muertas algunos días, esperando que pasaran con convoyes militares que iban con soldados alemanes al frente de la guerra. Tardaron 18 días en llegar a donde habían salido, y cuando llegan a Angoulême, las autoridades españolas lo habían reclamado, los mandan a Hendaya, a la frontera española, y se los entregan a Franco, todos esos que habían quedado menores de 14 años varones y mujeres, niños, ancianos. Las autoridades españolas las mandan al castillo de Montjuïc, a Barcelona, porque la mayoría eran catalanes, y entonces están encerrados en el castillo de Montjuïc hasta que le llegan avales que puedan sacarlos del castillo de Montjuïc. Por ejemplo, hablando de la familia Cortés de Pechina, que había ido al Prat, eso, se quedan en Mauthausen el padre, el hermano herido que había conseguido juntarse con la familia, y 2 hermanos más, uno con 17 años, Jacinto, y otro con 14, 15, Manuel, que uno de ellos, Jacinto, junto con otros, serán aquellos niños, adolescentes, que sacan del campo de concentración de Mauthausen las famosas fotografías de Francisco Boix, que las guardan en la cantera de los Pochachos, un grupo, un comando que se forma en Mauthausen, con alrededor de entre 38 y 40 adolescentes. El mayor tenía 21 o 22 años, y el menor 14, y si habéis visto alguno la película El fotógrafo de Mauthausen, pues ahí se ve ese comando, aunque no se ajusta a la realidad, porque la señora Poignes no se encarga de esos niños en donde dormían y donde comían y donde vivían, pero el señor Pochacha, que era el propietario, un civil propietario de una cantera que se había quedado sin mano de obra porque las autoridades nazis se habían llevado a su obrero al frente. Entonces va a Mauthausen a hablar con el comandante Sirais para pedirle que le mande mano de obra para trabajar en la cantera, y le manda este comando de niños. Este comando, como Manuel sabe, en octubre del 44 aparecen borrados en los microfilms de entrada al registro del campo, pero no es porque estén muertos,
es porque los dan de baja en el campo de concentración porque se van a vivir a Mauthausen pueblo bajo, dijéramos, el mando, entre comillas, de un civil que es Franz Pochacher, Anton Pochacher, que era el nombre. Para los españoles que están en Mauthausen, porque fueron a parar una vez que los cogen prisioneros, hemos visto allí en la frontera de Francia, la compañía de trabajadores extranjeros, la mayor parte fue a parar a Mauthausen, en Austria. Pues estos niños en el 44 salen del campo. Francisco Boix le hace las fotografías para hacer un carnet de civil y como al principio salían del campo a la cantera del Pochachi y luego volvían al campo principal, pero con el tiempo, al poco tiempo, le dieron un carnet como que eran personal civil, los mandaron y se quedaron bajo la protección del señor Pochachi en Mauthausen. Pues entonces se encargaron de sacar fotografías que Franz Boix, que lo iba duplicando los negativos que hacían las SS en el campo, los fueron guardando en la cantera. Hay un momento que Jacinto, que era el principal encargado de sacar fotos, le dice: me han trasladado a Linz, le dice a Franz Boix, ¿qué hago con las fotos que tengo guardadas en la cantera? Dice: si conoces a alguien de confianza, pues déjasela a esa persona. Y había una familia, la señora Pointner, que vivía al paso de donde ellos iban hacia la cantera, que no era nazi, y le puso el problema y ella encantada aceptó de guardarle los negativos, que tenían más de 20.000 negativos de fotos que habían hecho las SS en el campo, y las guardó en el huerto, en un balate, arrancó una piedra que tenía y metieron los negativos y luego volvieron a poner la piedra en su sitio. Jacinto le dijo a Franz Boix: los negativos están en tal sitio, cuando si alguno sobrevivimos, pues para ir a recoger el primero que sobreviva, que vaya a recogerla. Y efectivamente esas fotos valieron en el juicio de Nuremberg. Francisco Boix fue el único español que estuvo declarando allí, y cuando le preguntaron las autoridades del tribunal si de los que había allí en la sala presente había visto alguno que había estado en Mauthausen, que lo dijera, él señaló a Speer, pero también estaba Kaltenbrunner, que había ido con Heinrich Himmler un día a visitarlo, y allí estaban las fotografías que lo demostraban. Era el Reichsführer de las SS, el máximo responsable de todas las tropas que se encargaban de dirigir la vida en los campos de concentración, aunque también tenían unidades militares que luchaban en el frente de batalla junto con la Wehrmacht, que era el ejército alemán, y las tropas de las SS incluso hasta tenían graduaciones diferentes de las que tenían los militares del ejército normal, de la Wehrmacht. Las SS llegaron incluso a ser un estado dentro del propio Estado alemán, tal y como tenían la distribución de sus obligaciones. Incluso tenían unas unidades que eran las Waffen-SS, que eran las que luchaban junto con la Wehrmacht, pero también tenían las Eisengruppen, que eran las que se iban encargando de tierra quemada y de ir asesinando a diestro y siniestro todo lo que quedaba por detrás de ellos, para que no pudieran decirle al mundo lo que habían hecho las tropas de las SS. Por cierto, que las SS son las iniciales de dos palabras alemanas que significan Schulstaffen, que significa más o menos escalones de protección, que vendría más o menos a suplir lo que era la guardia pretoriana para un emperador romano. Pues eso era lo mismo para Hitler, era la guardia que protegía todo el entorno que estaba alrededor de Hitler. Pero no hemos dejado a los prisioneros en el frente, en las Ardenas. Cuando lo hacen prisioneros, y van pasando de estalá en estalá hasta que llegan a un campo de concentración. ¿Qué es lo que pasa? Y me voy a centrar más en Mauthausen, porque es el que más he estudiado, pero también podemos hablar lo mismo de otros campos donde hubo españoles, como Buchenwald. Allí estuvo Jorge Semprún, Buchenwald, también Sachsenhausen, también Neuengamme, Gross-Rosen, y luego los que se levantaron en Polonia una vez que se firma el famoso protocolo de Wannsee, un protocolo que sería
la manera de cómo quitar de en medio la solución final que le llamaron de quitar de en medio a todos los judíos europeos. Se firmó en un palacete que hay en las afueras de Berlín, allí presidido por Reinhard Heydrich, que en aquel momento era el jefe, el segundo de las SS después de Himmler, y allí estaba también Adolf Eichmann, que era el secretario eficiente, que luego el Mossad lo capturó en Buenos Aires, lo secuestraron y se lo llevaron a Jerusalén en los años 60, a principios de los 60, para juzgarlo, y lo juzgaron, y lo condenaron a muerte y lo ejecutaron, como era natural. Entonces, una vez que los españoles se han montado en un tren de ganado, donde caben 40 caballos, iban 120 personas, sin nada donde sentarte, todo el mundo de pie, apretado como arencas, y en una de las esquinas de cada vagón, pues un bidón que servía de letrina, y allí todo el mundo tenía que hacer, cuando le diera gana, tenía que hacerlo allí. Con el traqueteo del tren, una vez que estaba aquello lleno, aquello se caía y se vaciaba y volvían a ponerlo derecho y se volvía a llenar, porque eran 4 días, 140 personas, durante 4 días hacían muchas cosas dentro de un vagón. Llegan al campo, a cualquier campo, pero nos vamos a centrar en Mauthausen, y una vez que te bajan, Mauthausen está en lo alto de una colina, que está a unos 5 kilómetros del pueblo, una colina donde hay una cantera de granito enorme, y los muros, que el campo todavía no estaba terminado cuando llegaron los primeros españoles, que hemos visto que llegan desde la bolsa de Dunkerque, llegan prisioneros a Mauthausen los primeros, llegan también de Angoulême, en ese famoso convoy de los 927, pero la mayor parte llegan de los que cogen prisioneros al entrar los alemanes por las Ardenas. Lo primero que te hacen al pasar lista es decir que tu nombre se ha quedado fuera del campo, porque a partir de ese momento no tienes nombre, tienes un número. Ese número te lo tienes que aprender en alemán, porque cada vez que te presentes delante de un oficial o de un soldado alemán, te tienes que descubrir la cabeza y decir tu número en alemán bien dicho. Yo he estudiado alemán y entonces el alemán es muy complicado. Y sobre todo porque las unidades están por delante de las decenas. Si tú tienes que decir 18, pues tienes que decir 1 y 8, o sea, 8 y 10, para decir 18. Pues si es 60, pues 62, pues tienes que decir 2 y 60. Y eso es más complicado, aunque parece que es fácil, pero no es fácil. Los números, al principio tienen 4 números, y si es 1628, por ejemplo, tienes que decir 1628. Y tienes que decir 1 y 10 y 8 y 60. Es más complicado de lo que parece. Pues entonces has dejado de ser una persona y te dieron un número por el que siempre te vas a definir. Lo primero, entras a las duchas, una vez que te hacen la ficha. En España tenemos un problema porque, bueno, los españoles tuvieron un problema en Mauthausen, porque en todos los campos de concentración donde había españoles, todos tenían el triángulo rojo, porque los alemanes tenían que distinguir el por qué una persona estaba dentro de un campo de concentración, y para saber por qué estaba allí, le ponían un triángulo equilátero, dependiendo de por qué estaba allí, así tenía un color. Los colores rojos eran prisioneros políticos, los colores verdes eran asociales, los rosas eran homosexuales, los morados eran Bibelforscher, o literalmente lectores de la Biblia, lo que nosotros conocemos por testigos de Jehová. Los negros eran malajes, lo peor que te puede echar a la cara, y los azules eran los apátridas. ¿Por qué eran apátridas los españoles en Mauthausen, nada más que en Mauthausen, y no en otros campos que eran políticos, eran prisioneros políticos, eran triángulos rojos? Pues porque cuando lo de Angoulême le dice el gobierno alemán a través de una nota verbal, que paradójicamente no era una nota verbal, era una nota escrita, a la embajada española en Berlín, que tienen a 2.000 españoles en Angoulême, que ¿qué hacen con ellos? Eso llega a través de valija diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y no contestan.
Al poco tiempo le vuelven a insistir con otra nota verbal, que no era verbal, a la Embajada de España, vuelve otra vez por el mismo procedimiento de valija diplomática a Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y llega a manos, dicen unos historiadores, que de Serrano Súñer, que era el cuñado de Franco, otros dicen que fue Franco quien lo dijo, que fuera de España no hay españoles, pero hay una nota al margen de ese escrito a lápiz, que pone: puesto que no procede, archívese. Nunca contestaron a esas notas verbales, y entonces el gobierno alemán cogió ese convoy y lo mandó a Austria, a Mauthausen. Y entonces allí, Mauthausen está al norte de Austria, a 20 kilómetros de la ciudad de Linz. Es impresionante. Yo cuando me vi debajo de aquellos muros, se me cambió la cara. En las fotografías no me reconozco. Y os estoy hablando en el año 95, que es cuando yo estuve allí. Pero es impresionante por dentro en aquel momento, y ahora lo más todavía, porque yo cuando fui no había ningún jefe de las SS, ni veía calaveras en las gorras, porque no había. Pero cuando haces un viaje tan largo, llegas en pleno mes porque la mayoría de los españoles llegaron a principios de verano, en verano del 40, pero llegaron muchos en el invierno del 41 sobre todo. El invierno del 40 y del 41 fue criminal. Pues me imagino a esos españoles subiendo por esos caminos, la colina, hasta que llegaron allí a medianoche, y nevando y con el suelo helado y apenas sin ropa, pues tuvo que ser criminal. Allí te daban el famoso pijama a rayas, una gorra, una chaqueta y un pijama, aparte de ropa interior. Y te rellenaban la ficha, en el que paradójicamente los españoles le daban el número, y en una esquinita había un triángulo azul que ponía una S dentro, que eran las iniciales de Spaniard, de español. Si te estaban negando la nacionalidad por un lado, te la estaban poniendo por dentro en otra. Es una paradoja, ¿no? Entonces los españoles, todos los que llegaron, los primeros que llegan las primeras semanas del mes de agosto del 40, casi recién invadida Francia, y Manolo, nuestro querido amigo Manolo Cordovés, sabe el problema que tienen todos los españoles y otros con la numeración, que te dan un número que luego te mandan a Gusen, que es un subcampo del campo principal, que allí te dan otro número, y que luego vuelves de Gusen al campo principal y te vuelven a dar otro número. A lo mejor un mismo prisionero aparece con 3 números diferentes, y eso es un lío para el que no sepa interpretarlo, pero como Manuel ninguno. Ese es un artista, y ahí a él acudimos todos a tocar a su puerta cuando tenemos un problema de numeración de prisioneros. Afortunadamente lo tenemos muy cerca. Y por correo electrónico, por teléfono, más todavía. ¿No, Manuel? Nunca te lo podremos agradecer del todo lo que estás haciendo por nosotros. Pues ese problema lo tenían no solamente los españoles, sino todos los que iban o venían. Mauthausen era un campo que fue clasificado en ese protocolo de Wannsee que se firma en ese palacete en las afueras de Berlín en el año 42, cuando dicen vamos a eliminar a todos los judíos de Europa. Para eso hace falta levantar campos que se encarguen específicamente de matarlos, porque antes aprovechaban la mano de obra de cada uno de los que llevaban, pero no era suficiente, y entonces quisieron quitar de en medio a todos los judíos y levantaron campos específicamente para eso, tras la firma del protocolo de Wannsee. Esos campos fueron Auschwitz-Birkenau, puesto que Auschwitz I, el principal, ya estaba levantado porque había sido un campo, o sea, un cuartel de caballería polaco que lo adaptaron al campo de concentración, pero no mataban. Allí en principio no mataban, aunque luego había una horca que ahorcaron y luego levantaron cámaras de gas, claro. Pero levantaron específicamente Auschwitz-Birkenau,
Levantaron Treblinka, levantaron Majdanek, levantaron Sobibor, levantaron Belzec, levantaron Stukhov. Se les escapó en una fuga enorme, que tuvieron más de 1000 prisioneros que se escaparon en Treblinka y cerraron el campo automáticamente. Esto no nos pasa más. Sacaron 800.000 cadáveres que tenían enterrados en fosas comunes, los quemaron sobre las vías del tren que tenían, los huesos que les quedaron sin quemar los arrojaron al río Bug, que es un afluente del Vístula, y el Vístula se encargó de llevarlos al mar Báltico, y Treblinka se cerró al poco tiempo. Pero los otros, Sobibor, Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Stukhov, Bergen, eso, bueno, nunca se sabrá del todo los miles y miles de criaturas que se llevaron por delante. Españoles, allí en Mauthausen, pues fue la mayoría de ellos. Dicen que alrededor de entre 8 o 9.000 españoles fueron los que recalaron en Mauthausen y que sobrevivieron alrededor de 2.500 de los que llegaron allí. Tuvieron un problema los españoles porque cuando liberaron el campo, que por cierto, le pusieron el campo de los españoles a Mauthausen, pero había de otras nacionalidades más cantidad que de españoles. Le pusieron el campo de los españoles porque cuando liberaron el campo, los soldados del ejército americano se encontraron con una pancarta en la entrada principal del campo que ponía, ¿cómo era, Manuel? Los republicanos españoles saludan a las fuerzas liberadoras. Exactamente, y es la única pancarta que había y estaba en español. Por eso le pusieron el campo a los españoles. Pero tuvieron un problema. Primero, que algunos de los españoles que habían sobrevivido, antes de que llegaran los americanos, 4 o 5 días antes, hubo una revuelta, incluso armada, en la que participan prisioneros españoles que habían desarmado a policías de Mauthausen que habían llevado a las SS allí, porque las SS se dieron a la fuga, se quitaron de en medio pensando en que, y como realmente pasó, que los americanos iban a llegar, se quitaron de en medio a las SS y llevaron a la policía de Mauthausen, que la policía no quiso tener problemas, y la poca resistencia que pusieron los españoles, que habían organizado un comité internacional dentro del propio campo con distintas personas, prisioneros de todas las nacionalidades que había allí. Los socialistas y anarquistas y comunistas españoles tuvieron un papel importante en esa república que se levantó para, de alguna manera, hacerse con el campo. Entre ellos estaba Félix Quesada, de Serón, que tú conoces bien a la gente de Serón, que ha estado dando clases allí. Pues se ve el que había entrado a Mauthausen en el convoy de Angoulême con 13 años y medio, pues se ve en una de las fotografías con un casco alemán y con un subfusil ametrallador alemán que participó en la República. Pues entran los americanos y una vez que liberan el campo, todos los países que tenían prisioneros de distintas nacionalidades, cada país asume a los suyos. Pero España, como fuera de España no había españoles, según Franco, los españoles no podían regresar a España y tenían ese problema. Entonces estuvieron los españoles nada más ahí 3 meses más, después de que se hubieran ido las otras nacionalidades, intentando de alguna manera que algún país los asumiera. Tras la presión internacional, Francia asumió llevárselos a Francia, no darles la nacionalidad francesa porque no se la dio, pero sí le permitió al menos vivir en Francia, darle un trabajo y darle una casa donde poder cobijarse, y de hecho, pues el 99% de todos los españoles se quedaron a vivir en Francia. Ahí se casaron, ahí tuvieron familia y allí han muerto la mayoría de ellos sin querer venir a España, excepto algunos que una vez muerto el dictador han querido volver a España, pero por un tiempo muy, muy pequeño, y volver a Francia y morir en territorio francés. Apenas si queda ya algún, yo no recuerdo, creo que ya no queda ninguno, han muerto todos. Y esa es la historia más o menos
de los españoles a grandes rasgos, porque habría que hablar mucho y largo, porque cada campo fue un mundo diferente. Si queréis saber qué pasó en Buchenwald, pues nada más que leer los libros que publicó Jorge Semprún, El largo viaje, Aquel domingo, La literatura o la vida, y Morirás con mi nombre y viviré con el tuyo. Son los 4 títulos que se me ocurren que escribió Semprún sobre Buchenwald. Si habéis leído también a Primo Levi. Primo Levi fue un sefardita italiano de Turín que fue a Auschwitz III Munambonovich, que era un complejo de alto horno y demás, y de química. Él era licenciado en química y estuvo al frente de ese complejo en Munambonovich y escribió 3 libros muy importantes sobre la vida de Auschwitz III, que fueron, si esto es su nombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. O sea, bibliografía sobre el tema, cuando yo empecé apenas había ninguna. En España prácticamente el libro de Montserrat Roig, Los catalanes en los campos nazis, y nada más. Las primeras bibliografías a mí me llegó desde Francia, precisamente de un deportado de Berga, de mi pueblo, que había estado en Dachau y había sobrevivido. Ahí está el libro contando su historia. Y me enteré y fui a Francia, a su casa, a hacerle una entrevista con 2 amigos y mi mujer en el año 81. Y gracias a que le entrevistamos, y aunque la grabación no era de un profesional, pero por lo menos sirvió para escribir un libro muy importante que me lo han pedido, tanto de la Amical de Dachau como de la Amical de Neuengamme y del Comité Internacional de Dachau. Cada uno tiene un ejemplar de mi libro. Pues hablando de Dachau, Dachau fue el primer campo que levantaron los alemanes para los alemanes, sobre todo para los testigos de Jehová, que eran los que se negaban a hacer el servicio militar en Alemania y no querían decir el Sieg Heil, porque ellos decían que por encima de Dios no había nadie, ni Hitler ni Dios que pintó a Perrinco. Y entonces fueron los primeros que sufrieron en sus carnes lo que fue la égida de Adolf Hitler. Se levantó en el año 33 y todos los comandantes famosos de otros campos de concentración fueron como si fuera la universidad de la jefatura de campos de concentración. Dachau fue el primero. Está a unos 5 kilómetros de Múnich, en Baviera, y luego otros, pues ya, como sabéis, pues Sachsenhausen está muy cerca de Berlín. Buchenwald está al lado de Weimar, ciudad importante, la patria de Goethe y de Wagner, Weimar. Y eso es más o menos lo que los campos de concentración nazis dieron de sí. Una vez que termina la guerra, sabéis que fueron juzgados en Nuremberg los principales gerifaltes, pero todos los crímenes que se habían cometido en otros campos, pues hubo otra serie de juicios. En Dachau hubo varios, en Dachau y en otros campos de concentración. No se dijéramos, culpabilizó a todos los que había que haber culpabilizado de lo que hicieron, porque incluso en uno de mis libros, que es el segundo, Sin misericordia, con José Serrano, en el pueblo de Oradour-sur-Glane, un pueblecito de 642 habitantes, es el primer libro que se ha escrito en España sobre eso. Había una unidad, la segunda división del Reich de las Waffen-SS, pues cuando desembarca en Normandía, el alto estado alemán le dice a todas las tropas que estaban en el sur de Francia: tirad para arriba para defender Normandía, que nos están invadiendo. Entonces esa unidad, que ha sido la más condecorada de todas las unidades de las Waffen-SS, estaba cerca de Montauban, en el sur. Empiezan a subir todos los regimientos por varios caminos. El regimiento del Führer de la Reich le hacen un atentado, le secuestran a un comandante, le matan a 4 o 5 oficiales. El comandante se lo llevan a Oradour, allí lo meten en un horno de pan y lo queman. Claro, y entonces se enteran los nazis, los alemanes de las SS, y le dicen: la unidad continúa hacia Normandía, pero dale un escarmiento al primer pueblo que os encontréis.
y fue primero Tulle, que estaba muy cerquita de Oradour. En Tulle gastaron todas las cuerdas que había en el pueblo para ahorcar a los varones de todas las farolas del alumbrado público. Cuando se terminaron las farolas fue en los balcones, y cuando ya no quedaban más cuerdas en el pueblo los fusilaron en la plaza, los que quedaban. Y al día siguiente le tocó a Oradour-sur-Glane. Mataron a los 642 habitantes que había en el pueblo, entre ellos 21 españoles. Una familia era de Almería, que por eso escribí el libro. Él era de Almería, ella murciana, y tenían 3 niños. Una niña con 3 años, Armonía, y 2 gemelos con 11 meses. Todos murieron allí. Todos murieron. Y entonces, pues, acciones como esas se repiten muy a menudo. Lo que pasa es que apenas si conocemos, pero hubo masacres en más sitios. La Segunda Guerra Mundial termina, como todos sabemos, con la rendición alemana, porque ya no había posibilidad de ganarla, aunque la Segunda Guerra Mundial continúa hasta septiembre, cuando las bombas atómicas en el Pacífico, y los españoles, pues, ¿cómo es posible que no participando España en la Segunda Guerra Mundial hubiéramos tenido los muertos que hemos tenido en esa guerra? Y sobre todo siendo prisioneros de los alemanes, de los nazis, porque fue el propio Hitler, y cuando Serrano Suñé fue a Berlín, pues le dijeron que todo lo que hicieran con los españoles estaba bien hecho, porque se lo merecían por rojos. Y los Rots-Spanier, que es como aparecen en toda la documentación alemana, pues allí dejaron mucha sangre y muchas vidas. Sobre todo en Mauthausen, pues como hemos dicho que fue el campo de los españoles, en Mauthausen había una cantera, la cantera Wienergraben, que tenía un sendero de la sangre que iba desde el propio campo hasta la cantera. Para bajar a la cantera había 186, había y hay todavía 186 peldaños esculpidos en el granito, de altura irregular, porque ninguna altura es lo mismo, eso te hace los pies polvo. Yo no fui capaz de subir esas escaleras de un viaje, tuve que parar por el camino porque me faltaba la vida. Donde estaba la cantera, dijéramos en el Tajo, donde se trabajaba, le llamaron la pared de los paracaidistas, porque los que no podían soportar más ese sacrificio y ese sin vivir todos los días, se suicidaban tirándose por lo alto del precipicio. Tenía y tiene más de 80 metros de altura, y era la escalera de la muerte, la pared de los paracaidistas y el sendero de la sangre, que allí quedaron muchísimos españoles en esa cantera dichosa. Luego hicieron sus campos, que pertenecían al campo principal, decenas y decenas. Hay cerca de 80 subcampos donde había españoles en distintos sitios, aparte de un castillo, el castillo de Harten, que todo aquel que no servía o no había muerto, pues lo mandaban al castillo a que allí en las cámaras de gas y lo acabara sus días. Luego las certificaciones de defunciones, eufemísticamente, como Manuel sabe, pues murió de bronconeumonía, y lo mismo es que se cayó, luego le tiraron o le dispararon un tiro en la cabeza o por la espalda. Si habéis visto alguno, la lista de Schindler, no es Mauthausen, es el campo de Plaszow en Cracovia, que era más pequeño, pero os podéis hacer una idea de lo que era un campo de concentración nazi bajo el régimen de las SS. Si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto yo os la contesto, y si no lo sé, para eso tengo allí a Manolo. Venga. ¿No hay ninguna? El paisano de nosotros que fue Mauthausen, ¿cómo se llama? Si me lo llegan a decir antes, yo hubiera traído, porque esa documentación la tengo en Linares, que es donde yo vivo. A cabeza no puedo tener metido todos los que hay en toda España, pero si me dais un correo electrónico, yo lo mando en cuanto llegue mañana por la tarde a Linares. Claro que sí. Es más, te digo dónde nació, cuándo nació, en qué Stalag estuvo antes de llegar a Mauthausen, y si fue trasladado o no. ¿Tú lo tienes, Manolo?
¿El libro memorial lo tienes tú? Pues Manolo también os lo puede dar si queréis. Es que es verdad, lo comentábamos antes, que el tema de los campos de concentración nazi en nuestra zona llegó muy tarde. Nosotros, digamos que siempre nos hemos centrado en lo que fue la represión caliente, acá en verano del 36, que tanto daño nos hizo en esta zona, porque aquí no hubo guerra y hubo represión. Entonces sí que es cierto que llegó un poquito tarde a reconocer a los republicanos españoles que tuvieron los campos de concentración y republicanos, que también hubo mucha guerra. Claro. Y es cierto que queda mucho trabajo por hacer, muchísimo. Bueno, han nombrado tantísimas cosas que tienen tantas vertientes, tantas variables, que no tenemos hito para poder abarcar todo lo que supuso ese genocidio a gran escala que se llevó a cabo. Pero bueno, hay la nueva generación, estamos trabajando en ello. Por otro lado, no te voy a decir que nos sobran dedos de las manos, pero somos muy poquitos los que en España estamos liados con este tema. Yo empecé en el año 81, cuando me entero, un escrito que llegó al Ayuntamiento de Berja, porque yo toda mi vida he trabajado en el Ayuntamiento de Berja, pues llega un escrito de la Amical de Mauthausen con los nombres de 5 personas de Berja que habían muerto en el campo de concentración de Mauthausen, y la Amical quería que el Ayuntamiento se pusiese en contacto con esas familiares de esos muertos para que a su vez la Amical de Mauthausen los pusiera en contacto con un gabinete de abogados franceses para que a su vez estos pidieran una indemnización al gobierno alemán. Y yo, que toda mi vida había estado estudiando la Segunda Guerra Mundial porque me gustó desde que era niño, con 10 años, que empecé a ver unos fascículos que publicó el periódico ABC en color, donde se veían barcos y aviones y tanques, y eso le gustaba a un niño. Entonces yo los coleccioné porque mi tío era barbero y recibía el ABC todos los días, y le dije que me guardara todos los fascículos, y puedo presumir que los tengo encuadernados en mi casa desde que tenía 10 años, y ya tengo unos cuantos. Y entonces, pues, siempre la Segunda Guerra Mundial me encantó. De hecho, cuando 14 años en el Instituto de Berja, mis compañeros, que ya conocían de la pata que cojeaba, pues le dijeron a la profesora de Historia que Pepe Sedano diera la clase de la Segunda Guerra Mundial aquel día. Y la profesora dice, pues venga, dala, tanto que insisten tus compañeros, y parece que no lo hice mal. Porque parece que no lo hice mal, la profe quedó contenta. Pero cuando apenas había, en aquellos tiempos, nada escrito sobre campos de concentración, y menos que hubiera habido españoles. Cuando yo me entero ya, con 26 años, que había 5 muertos de Berja en campos de concentración, ya se me fue la cabeza. No había, ya lo sabe Manolo, bibliografía ninguna publicada al respecto sobre ese tema. Y lo primero que me vino fue de Francia, de uno de Berja, el del campo de Dachau, que había estado allí, y fue porque mi padre, no sé cómo, comentó con un amigo que resulta que era hermano del que había estado en Dachau, que también era barbero en Berja. Dice, pues mi hermano estuvo en un campo de concentración alemán en la guerra, y me lo dijo, me dio la dirección, y ya me puse en contacto con él, y bueno, estuve desde el año 81 hasta el 88 que murió. Estuvimos carteándonos, y en el año 81 de septiembre cogí en un R5 a mi mujer y a 2 amigos y nos fuimos a Francia a ver a este hombre. Estuvimos ahí en su casa, donde grabamos 200 de magnetofón, que luego lo han pasado a CD, que un amigo común que tenemos, que es un experto en sonido, logró recuperar parte del sonido que no logramos nosotros, y ha servido pues el corpus principal y documental para escribir el libro ese de Dachau. Historias como esas hay muchas. Yo cuento las mías, claro. Cada uno tenemos las nuestras. ¿No hay preguntas entonces? ¿No? Pues ya está. Ya lo acabaríamos. Hemos estado aquí con mucho gusto con vosotros, y si alguna vez más hacemos falta, no hace nada más que pedirlo, o sea que para nosotros no es problema. Pero si queréis, ya sabéis que lo tenéis al lado, el amigo Manolo.
os puede informar más y mejor que yo.